Buenos días, chicos. Bueno, hoy vamos a empezar un tema nuevo. Este tema está relacionado con la tabla periódica de los elementos que estuvimos viendo en las últimas clases y con la ubicación de los elementos en dicha tabla periódica. También está relacionado con la estructura que tienen los átomos, que las vamos a recordar de a poco. Vamos a empezar con la tabla periódica. Vamos a hacer un repaso. Si ustedes se acuerdan, fue creada por Dmitri Mendeleev en 1869 y él los ubicó a los elementos según el orden creciente de números másicos, o sea, de masas atómicas. Unos años después, Henry Moseley los reordena, los ordena según el número atómico creciente y de esa manera la tabla periódica toma su forma actual, que es la tabla que todos tenemos en casa. En esta diapositiva tenemos una tabla periódica muy parecida a la que ustedes tienen, en donde podemos identificar diferentes zonas. Primero, esta zona del medio de los elementos que están pintados de color celeste son los elementos de transición. En algunas tablas está pintado de verde. Los elementos que están abajo son los elementos de transición interna. Y todos los demás, los 2 grupos de la izquierda y los 6 grupos de la derecha, se los denomina elementos elementos representativos. Vamos a repasar entonces. Estos del medio se llaman elementos de transición, también se los conoce como elementos del grupo B. Los que están más abajo son los elementos de transición interna y los que están a la izquierda y a la derecha, los elementos representativos que también se los simboliza con la letra A. Si ustedes se acuerdan de lo que yo les conté la vez pasada, les dije que los elementos de transición en realidad estaban ubicados entre los elementos representativos y los elementos de transición. Acá les puse un esquema de la tabla periódica extendida, en donde tengo los elementos de transición interna, al lado los elementos de transición que pertenecen al grupo B, y con las flechas pintadas de celeste a la izquierda y a la derecha, los elementos representativos que son los elementos del grupo A. Volvamos a la diapositiva anterior. Algunos grupos, ¿sí? Recuerden que los grupos son las columnas verticales y que los períodos son las filas horizontales. Algunos grupos, como por ejemplo este primero de acá, tienen nombres especiales. Este grupo 1A también se lo denomina metales alcalinos. A ese grupo pertenecen el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, el francio. Menos el hidrógeno, porque si ustedes se acuerdan, el hidrógeno es un no metal. El grupo de al lado, el grupo 2A, al que pertenecen elementos como el berilio y el magnesio, se los conoce como elementos alcalino-térreos, ¿sí? También son metales, por eso también se los conoce como metales alcalino-térreos. Si nos vamos del otro lado de la tabla, a los 2 últimos grupos, nos vamos a encontrar con el grupo 7A, al que pertenecen elementos como el flúor, el cloro y el bromo, y que se los denomina halógenos. Y el último grupo, el grupo 8A, ¿sí? Que contiene elementos como el helio, el neón y el argón, se los denomina gases inertes. También los pueden encontrar con los nombres de gases nobles o gases raros. Muy bien. Si nos detenemos en el cuadradito, en la cuadrícula que representa a cada elemento, podemos encontrar muchos datos de cada uno de los elementos. Por ejemplo, en este caso, vamos a encontrar el nombre del elemento, en este caso es el carbono, su símbolo, que es la letra C. Recuerden que los símbolos de los elementos se escriben con letras de imprenta. Si es una sola letra, la letra de imprenta es mayúscula, y en el caso de ser 2 letras, la primera es imprenta mayúscula y la segunda es imprenta minúscula. También podemos encontrar datos como el número másico, que depende del diseño de la tabla que cada uno tenga, puede aparecer debajo del nombre. Y el número atómico, que a veces está arriba a la izquierda, como en este caso, y en otras tablas se encuentra arriba a la derecha. Y este número atómico, si ustedes se acuerdan, es el número que representa la cantidad de protones que tiene un elemento. Y además recordemos que los elementos están ordenados según el número atómico creciente. Bien,
Los átomos neutros son átomos que contienen la misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. Recordemos cómo era la estructura del átomo. Tenemos una parte central llamada núcleo que está formada por protones y por neutrones. Los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga eléctrica, por eso se dice que son neutros. Alrededor del núcleo, girando y moviéndose en forma continua, se encuentran los electrones, partículas muy pequeñas, muchísimo más pequeñas que los protones y que tienen carga negativa. Como los electrones tienen carga negativa y los protones tienen carga positiva, si la cantidad de cada uno de ellos es igual, esas cargas se anulan y el átomo no tiene carga eléctrica. Por eso se dice que es un átomo neutro. Ahora bien, vamos a detenernos en los electrones. Los electrones dijimos que se mueven alrededor del núcleo continuamente. En los modelos atómicos que vimos en una de las primeras clases, habíamos visto que el modelo de Bohr decía que el átomo era como una especie de sistema solar, en donde el núcleo era el centro y los electrones se movían en órbitas alrededor de ese núcleo, como si fueran los planetas girando alrededor del Sol. Si bien ese no es el modelo real del átomo, nosotros vamos a tomar este modelo para poder explicar algunos temas, porque de esta manera resultan más sencillos. Bien, fíjense acá, los electrones, ¿sí?, están girando en unas especies de órbitas alrededor del núcleo. Esas órbitas nosotros ahora las vamos a llamar niveles de energía, ¿sí? En el primer nivel de energía, que está más cerquita del núcleo, como es muy pequeño, entran pocos electrones. Yo puedo poner poquito, fíjense que de hecho acá hay solamente 2. En el nivel más externo, ¿sí?, el nivel de energía número 2, el que está más afuera, fíjense que es más grande, entonces puede albergar mayor cantidad de electrones. Si me voy al nivel 3, es mucho más grande todavía y ese nivel va a albergar muchos más electrones todavía, a pesar de que en este esquema solamente hay 2, pero puede albergar muchísimos más. Vamos a detenernos en el esquema que está a la derecha. Fíjense, este representa el núcleo, formado por protones y neutrones. Y les dibujé al costado los niveles de energía, el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, el nivel 4 y así sucesivamente, que representan estas especies de órbitas alrededor del núcleo. Ahora, cada uno de esos niveles, si ustedes se fijan, tienen subniveles. El nivel 1, como es muy pequeño, tiene solamente un subnivel que se denomina S. El nivel 2 es un poquito más grande, entonces tiene 2 subniveles, a los que vamos a denominar S y P. El nivel 3, que es más grande todavía, es un área mucho mayor alrededor del núcleo, tiene 3 subniveles, o sea, 3 regiones del espacio. Los vamos a denominar S, al otro lo denominamos P y al otro lo denominamos D. Si vamos al cuarto nivel, va a tener 4 subniveles porque es mayor. S para 1, P, D y F. Quiere decir que cuanto más alejados están esos niveles del núcleo, van a ser mayores, van a poder albergar mayor cantidad de electrones y van a estar divididos en más subniveles. Otro dato curioso es que los niveles que están más cerca del núcleo poseen menos energía, o sea que sus electrones son menos energéticos. A medida que me voy alejando del núcleo en los diferentes niveles, esos electrones van a ser más energéticos porque en esos niveles hay mayor energía. Bien, como les puse en esta diapositiva, cada nivel de energía aumenta su energía a medida que se aleja del núcleo, ¿sí? También dijimos que cada nivel tenía sus subniveles correspondientes. Fíjense en este dibujito de la derecha. Tengo el núcleo, el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3 y el nivel 4. Y cada nivel tiene sus respectivos subniveles. El nivel 1, subnivel S. El nivel 2 tiene 2 subniveles, el S y el P. El nivel 3 tiene 3 subniveles, el subnivel S, el subnivel P y el subnivel D. Y el 4 lo mismo. Una vez que sabemos que existen niveles y que cada nivel tiene sus subniveles, la pregunta que nos queda ahora es decir
¿cuántos electrones puedo ubicar en cada nivel? O ¿cuántos electrones puedo poner en cada subnivel? Para responder esta pregunta, miren, yo se los puse acá en rojo. Fíjense, el subnivel S puede contener, puede albergar, ¿sí? Ahí yo puedo colocar hasta 2 electrones. O sea, tiene lugar para ubicar 2 electrones. Puedo poner uno solo, pero puedo poner hasta un máximo de 2. En los subniveles P se pueden albergar hasta 6 electrones. O sea que 6 electrones es la capacidad máxima que tiene ese subnivel. El subnivel D tiene una capacidad máxima de 10 electrones, puede haber menos, y en el subnivel F tiene la capacidad máxima de 14. Bien, la otra pregunta que nos queda es, ¿qué nivel se completa primero y qué nivel se completa después? Ustedes saben que hay átomos que tienen menos electrones y hay otros átomos que tienen más electrones. Cuanto más electrones tengan, más cantidad de niveles van a ocupar. ¿Cómo puedo saber cuáles son los niveles que se van a ocupar? Bueno, fíjense en este diagrama de acá. Yo les puse en la primera fila el nivel 1, subnivel S, en el nivel 2, subnivel S, el nivel 2, subnivel P. Abajo tengo nivel 3, subnivel S, nivel 3, subnivel P, nivel 3, subnivel D. ¿Pero cuál se completa primero? Bueno, para eso, Linus Pauling, que fue un científico muy famoso, diseñó un esquemita, ¿sí? Como este que tenemos acá dibujado, que es una manera muy sencilla de ir siguiendo qué nivel se completa después del otro. Fíjense, ven que tengo todos los niveles y los subniveles escritos acá y que hay unas flechitas que siguen un sentido. Bueno, si nosotros seguimos el sentido de esas flechitas, vamos a poder saber cuál nivel viene primero y cuál nivel viene después. Fíjense, miren, y arranco desde acá. Primero completo el subnivel, el nivel digo 1S. Sigo la flechita, vuelvo para arriba. ¿Cuál viene después? El 2S. Sigo la flecha, ¿cuál sigue después? El 2P. Después del 2P completo el 3S. Después, vengo por acá, completo el 3P. Después completo el 4S. Después de ese completo el 3D, 4P, 5S, etcétera, etcétera. Eso se llama configuración electrónica, que es lo que tienen escrito acá a la derecha. Esa configuración electrónica es una serie de números y letras que me permite a mí saber cuántos electrones hay en cada nivel y cuántos electrones hay en cada subnivel. Miren, por ejemplo, el átomo del ejemplo. Yo elegí un átomo que tiene 25 electrones. Yo tengo que ubicar esos 25 electrones en los diferentes niveles y subniveles. Miren acá. El primero que se completaba según el diagrama de Pauling era el 1S, ¿ven? Entonces pongo en el nivel 1 y en el subnivel S pongo 2 electrones. Si ustedes recuerdan de las diapositivas anteriores, en los subniveles S podía haber un máximo de 2 electrones. Quiere decir que los otros los tengo que poner en los otros niveles. ¿Cuál le sigue al 1S? 2S. Entonces lo pongo acá, 2S. En los S puedo poner hasta una cantidad máxima de 2 electrones, por eso pongo 2S2. Me fijo cuál sigue. Sigo el sentido de la flecha, ven, por acá sigue el 2P. Pongo acá, nivel 2, subnivel P, y en los P yo podía poner una capacidad máxima de 6 electrones. Por eso pongo 6. Vamos a contar los electrones que llevo ubicados hasta ahora. 2 en el 1S, más 2 en el 2S, más 6 electrones en el 2P, ya van 10 electrones. Todavía me faltan porque dijimos que teníamos que ubicar 25. Sigo el mismo recorrido de las flechas y completo el 3S con 2 electrones, el 3P con 6 electrones, el 4S con 2 electrones y en el 3D solamente pongo 5. Miren, si volvemos a la diapositiva anterior, dice que el subnivel D puede contener hasta un máximo de 10 electrones, ¿sí? Pero si yo este 3D
lo completo con 10 electrones, me paso de 25, porque miren, tengo 2 más 2, 4 electrones, más 6 son 10 electrones, más 2, 12, más 6, 18, más 2, 20. Si yo acá pusiera 10, tendría un átomo con 30 electrones y yo quiero ubicar solamente 25. Entonces, ¿por qué puedo poner 5? Porque el D tiene una capacidad máxima de 10. Por eso puedo poner 5. Bien, entonces vamos a recordar un poquito hasta acá. Dijimos que una vez que tengo la cantidad de electrones de un átomo, los tengo que distribuir en los diferentes niveles y subniveles. Para saber cuáles vienen primero y cuáles vienen después, utilizo el diagrama de Pauling. Sigo el sentido de las flechas y voy ubicando los niveles y los subniveles y después los voy completando con los electrones. ¿Cómo se simbolizaba todo eso? Miren, yo les puse 2 ejemplos. En el de la izquierda, fíjense, el nivel se simboliza con un número. El subnivel se simboliza con una letra. En este caso es la S, pero podría haber sido la P o la D o la F. Y arriba, chiquito, en forma de supraíndice, un numerito que me indica la cantidad de electrones que hay en ese subnivel. En este caso, fíjense, tengo en el primer nivel, el que está más cerquita del núcleo, en el subnivel S, 2 electrones. Si voy al ejemplo de la derecha, que dice 3S1, esto significa que en el nivel 3 tengo en el subnivel S un solo electrón. Ahora, un dato para tener en cuenta. Yo no puedo completar los niveles más externos si los más cercanos al núcleo, los que son más internos, no están completos. Quiere decir, yo no puedo completar el 2S si no tengo completo el 1S. Y no puedo completar el 2P si no tengo completos antes el 2S y el 1S. Quiere decir que primero tengo que completar un nivel y su respectivo subnivel y recién después poder pasar al otro. Vamos a ver otro ejemplo concreto. Supongamos que yo elijo un elemento de la tabla periódica, en este caso yo elegí el azufre. El azufre tiene el número atómico 16, quiere decir que tiene 16 protones y como es un átomo neutro también tiene 16 electrones. Yo quiero saber esos 16 electrones, cómo están distribuidos alrededor del núcleo. ¿Cuántos están en el primer nivel? ¿Cuántos electrones hay en el segundo nivel? ¿Cuántos electrones hay en el tercer nivel? Para ello, y siguiendo siempre el esquema del diagrama de Pauling, lo que hago es ir ubicándolos. Fíjense, en el 1S pongo 2 electrones. Ya ubiqué 2 de los 16, me quedan 14. Después del 1S se completa el 2S. Ahí ya sumo 4. Estos 2 más estos 2, 4 electrones. Todavía me faltan ubicar más. Después que completé el 2S, se completa el 2P con una cantidad máxima de 6. Ya van 10 electrones. Fíjense, 2 más 6, 10 electrones. Todavía tengo que poner 6. Después del 2P se completa el 3S. Acá ya voy sumando 12 electrones. Después del 3S se completa el 3P. Pero fíjense esto, si yo en el 3P pongo la cantidad máxima de electrones, que es 6, me pasé. ¿Sí? Sumarían 18 electrones. Y recordemos que el azufre tenía solamente 16 electrones. Quiere decir 2 menos. Entonces, en ese 3P, en ese nivel 3, subnivel P, yo voy a ubicar solo 4 electrones. De esta manera sí suman 16. 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 4, 16. De esta manera tengo distribuidos todos los electrones del azufre. Fíjense, este pertenece al primer nivel. Quiere decir que en el nivel 1 tengo solamente 2 electrones. En el nivel 2 voy a tener más, porque fíjense, tengo 2 electrones en el 2S, pero también tengo 6 electrones en el 2P. Quiere decir que si yo sumo todos los electrones del segundo nivel, tengo 8 electrones. Lo que sigue es el nivel 3. En el nivel 3 tengo 2 electrones en el subnivel S y 4 electrones en el subnivel P.
Quiere decir que si yo sumo todos los electrones del tercer nivel, ¿cuánto sumarían? 6. Estos 2 más estos 4. Entonces tengo 2 electrones en el primer nivel, 8 electrones en el segundo nivel y 6 electrones en el tercer nivel. Además, el tercer nivel es el último nivel de energía que está ocupado por los electrones, en este caso del azufre. Bien, ¿para qué me sirve todo esto? Ustedes dirán, hoy es muy difícil, es muy engorroso de hacer, ¿para qué me sirve? Bueno, fíjense, esta es la misma configuración que teníamos recién en la otra diapositiva, la distribución de los electrones del átomo de azufre. Dijimos que el último nivel de energía ocupado era el 3. Bueno, eso quiere decir que este elemento se encuentra en el período 3 de la tabla periódica. Si ustedes recuerdan, los períodos eran las filas horizontales. Esas filas horizontales coinciden con el nivel de energía ocupado por los electrones, o sea, el último nivel de energía. Si este último nivel de energía hubiera sido el 4, entonces esos elementos o ese elemento estaría ubicado en el período 4. Si el último nivel de energía ocupado por los electrones hubiera sido el 1, entonces ese elemento estaría en el período 1. Y además, fíjense, en este último nivel, ¿cuántos electrones tengo? Estos 2 más estos 4, suman 6. Bueno, esa cantidad de electrones que están en el último nivel coincide con el número de grupo al que pertenece el elemento en la tabla periódica. En este caso, como tiene 6 electrones, el elemento está en el grupo 6. Miren, acá se los puse. Este es el azufre. Está en el grupo 6. ¿Por qué? Porque tiene 6 electrones en el último nivel. Todos los elementos de este grupo, el oxígeno, el azufre, el selenio, todos tienen 6 electrones en el último nivel. Además, el azufre está en el período 3. ¿Ven? Todo este es el período 3. Bueno, ¿por qué? Porque el último nivel de energía que sus electrones ocuparon fue el 3. Al igual que todos estos elementos, miren, el sodio, el magnesio, el aluminio, el silicio, el fósforo, el azufre, el cloro y el argón, todos estos átomos tienen sus electrones distribuidos hasta el tercer nivel de energía. O sea que el tercer nivel de energía es el último nivel de energía ocupado por los electrones. Muy bien, entonces vamos a repasar. Una vez que tengo la cantidad de electrones de un elemento, los distribuyo en los niveles y en los subniveles siguiendo el esquema de Pauling, me fijo cuál es el último nivel de energía que se ocupó y me fijo en ese último nivel, en esa última órbita alrededor del núcleo, cuántos electrones tengo. Entonces, ¿cómo sé yo en qué grupo de la tabla periódica está ese elemento? Bueno, fíjense, todos los elementos del grupo 1A, el azul que está marcado acá, todos estos elementos tienen un electrón en el último nivel. Los que están pintados de violeta pertenecen al grupo 2A. Todos esos elementos tienen 2 electrones en el último nivel de energía. Y así puedo seguir con los grupos 3, que tienen 3 electrones en el último nivel de energía, el 4, el 5 y hasta el 8. Por otro lado, si quiero saber en qué período se encuentra un elemento, entonces me tengo que fijar, le tengo que prestar atención a cuál es el último nivel de energía que fue ocupado por los electrones de ese átomo. Si el último nivel de energía ocupado fue el 1, entonces esos elementos están en el período 1. En este caso, los que están pintados de rojo, miren, son 2. Este que es el hidrógeno y el que está a la derecha que es el helio. Los elementos cuyos electrones ocupan hasta el segundo nivel de energía van a estar en el período 2, o sea, todos estos que están pintados de rojo. Si el último nivel de energía que está ocupado es el 3, entonces esos elementos van a pertenecer al período 3, en este caso los que están pintados de naranja. Y así puedo seguir con todos los demás. Una cosa que hay que tener en cuenta es que esta reglita de saber cuál es el último nivel de energía o la cantidad de electrones que tiene el átomo y poder ubicarlo en la tabla periódica en grupos y períodos solo aplica para los elementos representativos, o sea, todos los elementos del grupo A.
Acá les puse la diapositiva que vimos al principio. Recuerden, los elementos del grupo A eran todos estos que están acá, grupo 1A, grupo 2A, y los que están del otro lado, grupo 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. La manera en cómo se distribuyen y se ubican estos otros elementos, los de transición y de transición interna, es un poquito diferente, pero por ahora no los vamos a ver. Bueno, muy bien. Hasta acá es la explicación de hoy, de este tema, de esta parte del tema. Ahora les voy a dejar una actividad sencillita. Fíjense, yo les puse una serie de elementos acá abajo. Miren, el hidrógeno, el calcio, el aluminio, el cloro, el neón, el magnesio y el bromo. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes con esos elementos? Bien, primero, buscarlos en la tabla periódica. Una vez que los busco en la tabla periódica, me fijo cuál es el número atómico de esos elementos. Recuerden que el número atómico es la cantidad de protones, pero como son átomos neutros, la cantidad de protones y de electrones es la misma. Entonces, ese número atómico me va a indicar también cuántos electrones tiene ese átomo. Una vez que sé cuántos electrones tiene, utilizo el esquema de Pauling para distribuir los electrones en los diferentes grupos y períodos. Una vez que tengo eso, me fijo cuál es el último nivel de energía que ocuparon esos electrones y entonces ese número va a ser el período en el cual está en la tabla periódica. Una vez que terminé eso, me fijo en ese último nivel de energía ocupado, ¿cuántos electrones tengo? Lo sumo y ese número me va a corresponder al grupo en el cual está ubicado en la tabla periódica, ¿sí? Una vez que tengo el grupo y el periodo al cual pertenece, puedo marcarlos en la tabla que les dejo en la otra diapositiva. Les dejé una tablita muda, una tablita ciega, ¿sí? Para que ustedes puedan ubicar esos elementos que yo les dejé. Recuerden que solamente aplican en esta fórmula los elementos del grupo A, 1A, 2A, pasamos los de transición de largo y seguimos con 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Bueno, traten al momento de resolver la actividad de no copiarse los grupos y los periodos de la tabla periódica. Traten de hacerlo ustedes y después usar la tabla periódica para corregirla. Otro dato que les quería decir es que este diagrama de Pauling, que es el que ustedes tienen que seguir, ¿se acuerdan que seguíamos el sentido de las flechas para saber qué nivel venía primero y qué nivel venía después? Ese no hace falta que se lo copien en la carpeta, porque si ustedes dan vuelta a la tabla periódica, lo tienen del lado de atrás. O sea que ustedes usan el lado del revés de la tabla periódica y ahí tienen el esquemita o el diagrama de Pauling para usarlo y poder distribuir todos los electrones. Bueno, chicos, espero que se haya entendido la explicación. Nos veremos la semana que viene en la clase virtual en donde vamos a aclarar las dudas que les hayan quedado. Buen fin de semana.